Hola chicos, muy buenas tardes. Bueno, hoy es miércoles 6 de junio del año en curso y bueno, estamos haciendo este material de cara al repaso que nosotros vamos a tener para el examen trimestral. Dos temas son importantes para el examen. El primero, dentro de la economía novohispana, vamos a revisar el aspecto de la minería. Y el segundo, vamos nosotros a evaluar las actividades económicas que fueron propicias para el crecimiento y el desarrollo económico de la Nueva España. Acuérdense que todo el examen abarca específicamente lo que es la economía novohispana. Entonces vamos a comenzar nuestro repaso con la primera actividad, en este caso la minería, y vamos a recordar un poco de ahí hasta aquí. ¿Cuál es la principal actividad? Si en el caso del mundo mesoamericano la principal actividad económica era la agricultura, ¿cuál es la principal actividad económica dentro de la Nueva España? La minería, ok. Entonces, ¿por qué razón decimos que la minería? Algo que es importante, la minería, chicos, se basa en un sistema mercantilista en la época colonial. O sea que hay un intercambio, compra y venta de mercancías, pero que todas estas se pagan en función de los metales que se producen. ¿Por qué es importante esto? ¿Cómo se estimaba la riqueza de las naciones en esta época? Con la posesión de metales preciosos. Con la posesión de metales preciosos. Para la siguiente, si alguien quiere participar, puede libremente como levantar la mano. Ok, entonces la riqueza de una nación estaba en función de Los metales preciosos. los metales preciosos. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a ver el siguiente video para analizar cómo se desarrolla la minería novohispana. Entonces vamos a subirlo un poquito. La minería novohispana. La poca fertilidad de las tierras al norte de Nueva España no favorecía el desarrollo de la agricultura. Sin embargo, esto se compensó con la riqueza del suelo y las altas ganancias obtenidas de su explotación. El desarrollo minero estuvo ligado a la exportación de metales preciosos, en especial de la plata, pues favorecía la situación económica de la metrópoli y con ella se acuñaban monedas que circulaban en España y Oriente. Al inicio de la colonia, los conquistadores encontraron en el territorio mesoamericano lavaderos o placeres de oro, que eran yacimientos formados por arenales donde las corrientes de agua habían depositado pedazos de este metal. Una vez que los lavaderos se agotaron, la conquista se desplazó hacia el sur, donde se descubrieron los yacimientos de plata en Tasco. Posteriormente, la expansión hacia el norte permitió el descubrimiento de otros yacimientos más. Así, la actividad minera propició la fundación de grandes ciudades alrededor de las minas. En 1546 se descubrieron los minerales de Zacatecas. Después se explotarían las minas de Pachuca, Real del Monte, Sultepec, Tasco, Sombrerete, Tlalpujahua, Fresnillo, Temazcaltepec, Zacualpan, Tejupilco, entre otras. Para 1554 se inició la explotación de las minas de Guanajuato y en 1592 las de San Luis Potosí. Paulatinamente, las conquistas incorporaron los territorios de los actuales estados de Durango, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua, donde también se encontraron importantes yacimientos de plata. En 1683 se descubrieron otros asentamientos en Álamos y Santa Rosa de Cusihuiliachi, este último en la Sierra Tarahumara. Posteriormente, a principios del siglo XVIII surgió un nuevo real de minas en Santa Eulalia y se decidió fundar la ciudad de Chihuahua en terrenos vecinos. De esta manera, es posible decir que la expansión territorial de la colonia fue una consecuencia directa de la minería novohispana. Muy bien, chicos. A ver, se fundaron ciudades alrededor de las minas, pero también había dentro de las minas espacios que se dedicaron al desarrollo de la actividad textil. ¿Cómo se llamaban a estos espacios donde se desarrollaba la actividad textil? Obrajes. Los obrajes. ¿Ah, sí? Entonces, los obrajes se establecían cerca de las minas. Y ya donde teníamos una mina establecida,
también se fundaba alrededor de una ciudad. Ah, sí. ¿Qué ciudades mineras aparecen en el video? Tasco, sí, Guanajuato. Y Zacatecas. Zacatecas. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con esta exploración. Nosotros vamos a encontrar primero aquí 6 apartados donde vamos a valorar la importancia de la minería. Una de ellas, ¿qué era lo que más se exportaba en la Nueva España? ¿Hacia Europa o hacia Asia? Plata y oro. Plata y oro. Plata y oro. ¿En qué consistía, Yolisli, el comercio asiático? O a ver, Shelly. ¿Seda y especies? Seda y especies se transportaban desde Acapulco, El puerto de Manila. Cantón, China y Manila en Filipinas. Muy bien. Y del otro lado Veracruz tenemos se llama entonces Sevilla. lo que llegaba a Europa. Se tomaba era la ruta transatlántica, iba a La Habana como descanso, después iba a Cádiz, Vigo y Sevilla. Así es, hacían una escala en La Habana y de ahí los productos iban hacia Vigo y hacia Sevilla específicamente. Muy bien, vamos al número 2, entonces, por favor. Aspecto para tenerlo ahí en cuenta, en el número 2, el año de fundación de la Real Casa de Moneda. La institución novohispana encargada de la generación y la acuñación de monedas. ¿Sí? El siguiente. Esto ya lo veíamos en el video. ¿Quién me ayuda a leer este aspecto? A ver, José. La minería impulsó el desarrollo de otras actividades económicas, como la agricultura, la ganadería y el comercio, que Ok. empleaban a varios Sectores de la sociedad. Ok, cuando surge una mina, alrededor surge una ciudad, se asienta un obraje, o sea, crece un obraje que es el encargado de proveer del vestido, o sea, de todo lo textil, tanto a los obreros en la mina como a la población alrededor. Pero vean lo interesante de la mina, que la mina también impulsa 3 actividades económicas fundamentales: la agricultura, la ganadería y el comercio. Así es, eso no se les olvide, chicos. Vamos al número 4, por favor. ¿Quién me ayuda a leerlo? A ver, César. El auge de esta actividad favoreció la colonización del norte del territorio con el subsecuente desarrollo de amplias regiones próximas a los centros mineros. Muy bien. ¿Qué características vemos en este terreno? ¿Es tierra fértil o tierra seca? Tierra fértil. ¿Tierra fértil o tierra seca? Fértil. Pero ¿qué características tiene el espacio geográfico, el espacio físico? Tiene montañas. Es amplio. Es amplio, sí. Tiene montañas. Tiene montañas. ¿Dónde se encontraban las vetas? ¿Los qué? Las principales vetas de oro y de plata. Ajá, las minas, ¿dónde estaban? ¿Dónde? Guanajuato, todo se ve perfecto. Bueno, sí, pero digamos dentro del espacio físico, aquí donde podemos encontrar minas. En el subsuelo. Digamos en esta parte, o estaría aquí, o a lo mejor estaría en esta zona, En el tercero. en esta parte. En el tercero. Primero. En la red. Aquí. Como por aquí. Ah, ahí. Ok, lo que nos dice aquí es que, y lo que vimos también en el video, que el norte eran tierras secas, tierras áridas, no eran propicias para la agricultura, y por eso decidieron explotar aquí en los montes la minería, la extracción de oro y plata. Entonces vamos al quinto. Aquí vamos a dividir en 3 actividades económicas importantes. ¿Cuáles son las principales ciudades mineras? Zacatecas, Guanajuato y Taxco. Ok. Después, ¿cuáles son los principales centros de manufactura
manufactura textil. Veracruz, Guadalajara y... Ah, no. No. Era Puebla, Celaya y San Miguel del Grande. Querétaro, Puebla, Celaya y Celaya, San Miguel del Grande. el Grande, hoy San Miguel de Allende. Y si hablamos de manufactura de textiles, ¿cómo se le denominan? Ofrecería. ¿Cómo, perdón? No, eran los hogares. Los obrajes, muy bien. ¿Y cuáles eran los centros comerciales? Veracruz, Guadalajara y México. Veracruz, Guadalajara y México, los tres principales centros comerciales de la Nueva España. Muy bien, chicos. Vamos al 6. Entonces, ahora, el ámbito de la minería también capitalizó y posibilitó que muchas personas crecieran económicamente en toda la región e incluso que invirtieran en el desarrollo de las minas. Pero también intensificó la desigualdad por otra parte. O sea, por un lado prosperó aquellos que invirtieron, pero por otro lado también se vino hacia abajo todo el aspecto de la igualdad social. Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué se intensificó la desigualdad social? Vamos hacia abajo. ¿Un poco? Porque se utilizaban a los indios como esclavos para la minería y después, tras la muerte de los indios porque no podían con tanto trabajo y exceso, Ajá. se cambió por los negros. Es correcto. Vamos hacia abajo, por favor. Un poquito más abajo, más abajo. Más. Más. Ahorita regresamos a ese mapa. Vamos hacia abajo, hacia abajo. Más. Ahí. Ok. Primero, existían dos sistemas para la explotación de una mina. Uno era hidráulico y el otro se realizaba a través de animales de carga que trajeron los españoles. Primero tracción y después... Ajá, por tracción e hidráulico. Y después fue tracción automática. Así es. Cuando los animales después de ese viaje de 3 meses llegaban a México, ya llegaban exhaustos y en muchas ocasiones ya habían fallecido los animales. ¿Qué hicieron los españoles? ¿Cómo los suplantaron? Cambiaron por tracción humana. ¿Con qué, perdón? La tracción humana. Con tracción humana. ¿Y a quién empezaron a poner a trabajar? Porque eran los indios. Los indios fueron los primeros que empezaron a trabajar. Entonces, digamos, primero fueron impulsados por tracción animal, pero después, como aumentaban los costos de producción, los animales además se morían, se sustituyó por mano de obra, primero indígena, pero esta condición fue una condición de esclavitud. ¿Sí? ¿Qué pasó con los indios en esa época? A ver, ¿cómo fue? Así es, al morirse por la sobreexplotación que se tenía y al tratarse en condición de esclavitud, fueron sustituidos por quién? Los negros. Por los negros. Vamos entonces al primer punto. ¿Quién me ayuda a leerlo? A ver, José, ¿me ayudas? Los primeros trabajos de manufactura, no, de minas fueron indígenas porque traer esclavos negros resultaba costoso para la corona. A ver, ahí, hasta ahí. Vean lo que dice, es interesante. Traer esclavos negros resultó costoso para la corona. ¿Por qué resultaba costoso? ¿Qué institución se encargaba de mirar sobre el comercio, Shaili? O sea, ¿qué institución española regulaba el comercio de esclavos negros? ¿El cuál, perdón? Empieza con la letra C.
tiene 3 palabras. Y Casa de tiene un nombre Contratación de propio, Sevilla. tiene un nombre de una ciudad española. ¿Casa de Contratación de Sevilla? Así es, la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de traer a los negros, que eran esclavos, a trabajar las minas dentro de la corona. ¿Ok? Ahora, los indígenas por enfermedades y por condiciones de trabajo no aguantaron todo el proceso. Pero eso fue lo que al final terminó por hacer que se sustituyeran por esclavos negros. El número 2, por favor. ¿Quién me ayuda a leer ese pedazo? A ver, Diego. Para abastecer de mano de obra las minas, se autorizó un repartimiento del 4% a los jóvenes indígenas mayores de 18 años, pertenecientes a los pueblos de indios. Durante los periodos de mucho trabajo se autorizaba 10%. Por ejemplo, si un poblado hacía 50 personas con la edad indicada, 2 de ellas debían trabajar en las minas. Ok. Y el número 3, por favor. Debido a la escasez de mano de obra indígena, se facilitó la llegada de esclavos negros y la contratación de trabajadores libres, quienes recibían un salario que en ocasiones dependía del metal extraído de la mina. Ok, chicos. Bueno, la número 4, a ver, Max. Los trabajadores más especializados como los barrenderos, quienes se encargaban de desprender el mineral de la roca, obtenían una parte material que se extraían. Esta forma de pago recibió el nombre de partida. Estas formas de trabajo no se uniformaron, sino que se aplicaban de acuerdo con las necesidades del dueño de las minas. Ok, y el número 5, por favor. En cuanto a las herramientas de los trabajadores, la más común fue el zapapico de metal, herramienta puntiaguda de ambos lados que servía para picar y cavar. Este podría afilarse hasta desgastarse completamente. Ok, y ya por último el punto 6. El trabajo en las minas estaba peligroso. La entrada tenía un estrecho boquete y el material se extraía subiéndolo por escaleras en cestos que los indígenas llevaban a sus espaldas. Eso ocasionaba caídas que podían tener consecuencias mortales. Ok, chicos, bueno, para finalizar la clase, 3 preguntas. Anótenlas en su libreta. La primera, si los indígenas morían por las condiciones que se vivían en las minas, ¿en qué otra etapa de la historia de México vimos que también los indígenas, vimos un descenso demográfico de los indígenas muy, muy alto? Muy, muy alto. Hubo 2 procesos. El primero fue en las minas y hubo uno antes. De la conquista, a base de que contaminaron el agua. Ajá, y que se contaminaron y se enfermaron ¿de qué? De viruela. Expliquen ese proceso. La segunda pregunta, ¿todos los trabajadores de las minas recibían partido? No solo los que No, se solo Solo los especializados. ¿Y cómo se le llamaba a los especializados? Barrenderos. Muy bien. Y la tercera y última pregunta, ¿por qué se sustituyó la mano de obra indígena por la mano de obra negra en el trabajo de la mina? la población indígena había bajado considerablemente, haciendo que los negros fueran de alguna forma más baratos. Así es. Bueno, esas preguntas las contestan y me las mandan por correo electrónico, por favor. Y con esto pues ya terminamos la sesión del día de hoy. Pues muchas gracias por su participación.